Comentamos al comienzo este libro de un periodista italiano sobre el Vaticano, a raíz de toda la situación que se ha presentado con el Papa Francisco. Es un libro que se llama Los Papas en italiano. Él tiene dos bestsellers, uno La Santa Casta de la Chiesa e Il Peccati del Vaticano. También el Vaticano tiene sus pecados. Y él analiza la historia de los 266 papas, desde Pedro hasta el Papa Francisco. Tú como internacionalista y politólogo, el sentido político e internacional de la Iglesia Católica, porque no es solamente una fe, sino también un Estado. Sí, la Iglesia Católica como institución política, aparte de cumplir con su rol de institución espiritual para 1.500 millones de católicos en el mundo, ha tenido un papel importantísimo justamente en el proceso de relaciones internacionales. Finalmente, después de la unificación de Italia con Víctor Manuel de Saboya y el Tratado de Letrán, finalmente se pudo en el siglo XIX un reconocimiento de la Iglesia hacia el Estado italiano. Y a partir de ahí, en la medida en que el Estado europeo se fue consolidando, pues también la Iglesia tomó esa disciplina al ser el Papa también un jefe de Estado. Se dice que el Vaticano fue el primero que tuvo una escuela diplomática formal y se inquietó mucho por las relaciones internacionales cuando la Iglesia era poder político. Después, claro, del Tratado de Letrán se ha circunscrito al Vaticano y además solamente el Papa en la fe católica es el jefe, pero tiene un pequeñito estado de menos de 1 kilómetro cuadrado. Sí, y es un estado importantísimo y además que esa diplomacia vaticana es de muy alto nivel, que está informada en todos los ámbitos que tienen que ver con la política mundial. Obviamente dentro del Vaticano hay una parte especializada con Estados Unidos, una parte especializada con los países europeos y por supuesto los países orientales. Y obviamente tienen una preparación para llegar a ese nivel de manera de conocer no solamente el lenguaje, también los modos, sino que también la cultura de los países. Hay un hombre muy importante, en cualquier caso, después del Papa Francisco, que es el cardenal Parolini, que fue nuncio apostólico, embajador del Vaticano en Caracas. Esa posibilidad se puede abrir siempre, ¿no? Bueno, el Papa Francisco está enfermo, hay que ver cómo está su evolución. En dado caso que si llegase a agravar su estado de salud, ojalá Dios no lo quiera, porque además el Papa Francisco ha significado un refresco importante dentro de la Iglesia, y además es latinoamericano, es argentino. Yo creo que, bueno, siempre se abren las posibilidades de sucesión. Entiendo los vaticanistas, los especialistas de ello, que Pietro Parolin pudiera ser el hombre correcto para sucederlo, en buena medida porque es el secretario de Estado. Francisco siempre que habla se refiere a los temas internacionales en general, sobre todo en la bendición Urbi et Orbis, los domingos ahí en la Plaza de San Pedro, y ha tocado insistentemente el tema de Rusia y Ucrania, inclusive que quería ir personalmente a entrevistarse con Putin y con Zelensky. Esa visión hoy en día la comparten ustedes de la necesidad del diálogo, la negociación que ahora se está realizando en Arabia Saudita entre Estados Unidos y Rusia. Importantísimo esa pregunta, embajador, porque además Putin y Trump escogieron nada más y nada menos que Arabia Saudita, que es un país petrolero, un país que es bisagra entre Asia Menor y Asia Mayor, es decir, geográficamente hablando, un país con una capacidad económica importante y por supuesto ahí se está dando una serie de negociaciones y conversaciones para ponerle fin a Ucrania, perdón, a la guerra con Ucrania, las disputas que existen por la región del Donbass y del Lugansk. En dado caso, eso ha generado una queja porque al parecer en las primeras de cambio no está Europa con un representante dentro de ese esquema de evaluación de una posible paz para la región y obviamente eso ha levantado muchas aristas dentro del concierto internacional. De hecho, el presidente de Ucrania, Zelensky, tenía un viaje previsto a Arabia Saudita y lo eliminó porque ahí están discutiéndose y él reclama estar presente porque es la parte más afectada. Sí, y además de eso, Trump le contestó que si no se ponían las pilas se iba a quedar sin país. Obviamente Zelensky está más alineado con la posición del presidente Macron y el presidente Macron junto con el canciller Scholz, que por cierto el domingo hay elecciones en Alemania, son más proclives de una posición más activa por parte de Europa y eso puede generar inicialmente un replanteamiento de la OTAN. Sigue estando presente la idea de la creación de un ejército europeo y también llama mucho la atención la
la postura del primer ministro británico Keir Starmer de pretender llevar tropas británicas de paz a Ucrania. De hecho, se realizó la reunión sobre seguridad europea en París hace unos días y precisamente ahí estuvo el delegado de Gran Bretaña, que el Reino Unido no es miembro de la Unión Europea porque se salió, pero pareciera que en política internacional están coordinando ese ejército que tú señalas y además una defensa común. Sí, y además de eso, el tema de las velocidades en tan poco tiempo. El conflicto ucraniano-ruso acercó mucho más a la Gran Bretaña, a Europa, después del Brexit, todo lo que eso significó, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y de toda esa alianza comercial y financiera. Y por supuesto, la gran pregunta que se hacen los europeos, bueno, ok, si Moscú y Washington deciden entenderse, ¿qué va a pasar con nosotros porque los que tienen frontera con Rusia son ellos, no son los Estados Unidos? Entonces, está esa preocupación presente y dentro de ese tablero de ajedrez, que se puede explicar muy bien desde la teoría de los juegos, ese paso adelantado de los británicos es un indicativo de que ellos van a tener una diplomacia activa. Cuando decías tú sobre la diplomacia de los juegos, alguien decía, algún escritor francés en Le Figaro, que en el caso de Putin prefiere las movidas fuertes, mientras que Biden más el tablero de ajedrez. Es decir, para el presidente Trump es lanzar grandes decisiones y dejar detrás la diplomacia, que pareciera lo que pasó con México y con Panamá. Sí, ahí eso se puede hablar luego en términos de lo que es el hard power y el soft power. El soft power es el poder más calculado, donde se utilizan las ventajas comparativas y competitivas de un Estado sobre otro, pero siempre buscándole el tema de la diplomacia. El Partido Demócrata, con Obama y con Biden, utilizaron mucho eso, y también en su momento el presidente Clinton, pero el hard power, que es el poder más fuerte, el poder de una decisión más impactante, con un lenguaje más escueto y con una acción más fuerte, más furtiva, pues obviamente es lo que está caracterizando a la diplomacia y la política exterior en estos primeros 25 o 30 días que tiene el presidente Trump en el poder. Sí, efectivamente, también señalaban allí que para el presidente Trump es el póker como juego de grandes jugadas, mientras que en los demócratas hay más, lo que tú señalas, diplomacia, el soft power frente al hard power. Seguimos conversando con el doctor Valero. Más adelante Eduardo nos va a hablar de otras situaciones en el mundo político y de la diplomacia del día de hoy.